que les pedimos que tomen asiento, por favor. Vemos ahí caras conocidas. Así que, primero que todo, comentarles que estamos felices de finalmente, después de meses de trabajo, poder estar llevando a cabo este evento. Este es el puntapié inicial de una alianza que hemos estado trabajando desde la universidad y particularmente de la Escuela de Psicología con Clínica Meds. Y hoy día lanzamos este seminario que esperamos que sea el inicio de una serie de seminarios en esta línea, que es Mental Día, para ver, mirar, ¿verdad? Y conocer innovaciones en el ámbito de la psicología. Y en particular, quiero agradecer a la Dirección de Innovación y Transferencia UAI, por supuesto al proyecto Inés I+D y a Bagó, y gracias a ellos vamos a tener un rico cóctel al final de esto, así que por favor no se vayan, quédense para el cóctel que los vamos a estar ahí esperando para poder generar conversación. Para comenzar queremos dejar con ustedes a nuestro rector, Francisco Covarrubias, quien dará inicio a este evento. Francisco. Hace justo un año firmamos el convenio con Clínica Meds, me acuerdo porque yo venía llegando como rector, y me llamó la atención en ese momento que la historia de la Clínica Meds y la historia de la Universidad Adolfo Ibáñez son bastante parecidas. Ambas partimos en una casa, ambas partimos en un tema específico, la Clínica Meds en traumatología, la Universidad Adolfo Ibáñez como escuela de negocios. Y sin embargo, al poco tiempo y con el transcurso de los años, hoy día son dos instituciones grandes, con vocación de poder abarcar diversos temas, con vocación de innovación, con vocación de modernidad, de vanguardia, y por lo tanto tenía mucho sentido en ese momento hacer la alianza que hicimos, y me alegra mucho que hoy día podamos dar los primeros pasos. Creo que lo que vamos a ver hoy día en torno a distintos temas que están convocados, creo que van a ser un aporte sustancial a la reflexión, pero sobre todo es el puntapié inicial de una alianza que tiene una vocación más profunda. Estamos con muchas ideas de hacer en conjunto porque son instituciones que creo que pueden juntas de la mano poder hacer una contribución al país. Finalmente, lo que nos interesa como universidad, y creo que hablar también a nombre de la clínica, es hacer una contribución al país en diversos temas que nos puedan, en el fondo, hacer un sentido, poder ayudar a determinadas investigaciones, poder convocar a distintos expertos, y creo que esa es la vocación que hoy día nos reúne. Así que quiero felicitar a la Escuela de Psicología, a los profesores que han estado detrás de los temas que hoy día vamos a conversar, pero sobre todo anunciarles que este es un primer paso de un camino que va a ser más largo y muy ambicioso. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Y ahora queremos invitar a la gerenta general de Clínica Meds, Priscila Molina. Estamos muy felices de que puedas acompañarnos hoy día, así que por favor, te agradeceríamos unas palabras. Bueno, muchas gracias por esta invitación, y la verdad es que como clínica y todos los miembros del staff de la clínica estamos muy contentos de esta alianza que hemos hecho con la Universidad Adolfo Ibáñez, que ya lleva un año o un poquito más. Y este evento, este seminario, es el primer acto que tiene público, que tiene esta puesta en escena, donde nuestros facultativos y staff de nuestra área de psicología y psiquiatría han trabajado en conjunto con la Escuela de Psicología, con la decana acá presente, para hablar de temas tan importantes como son la salud mental, que es un tema que hoy nos involucra, nos afecta y nos preocupa, y sobre el cual necesitamos herramientas desde el ámbito de la academia, desde el ámbito asistencial y clínico, y también cómo afectar a las políticas públicas sobre este tema. Y también abordar otro tema que sé que vamos a ver acá, que es el envejecimiento. Eh, Vamos a llegar, la mayoría de los que estamos acá, a más de 100 años, no sé si para bien o para mal, pero vamos a llegar a esa edad, entonces tenemos que ocuparnos de llegar bien, no solo en lo físico, sino también en lo psicológico, adaptarnos a esos cambios que vienen, y también es un tema que
es relevante desde el punto de vista psicológico. Nosotros hablamos del envejecimiento activo, hablamos de que no hay que hablar de estos viejitos que se caen y queda lo mismo, porque no es natural caerse, hay que tratar bien estos temas. Entonces, hemos hecho una alianza y una sinergia bien potente, y yo creo que esta es la primera puntapié inicial para poder recorrer este camino y aportar, porque somos dos instituciones con vocación y con propósito que quieren aportar, cambiar el mundo y comerse el mundo. Entonces yo creo que estamos ansiosos de que esto prospere y poder hacer cambios que en el fondo nos contribuyan a todos en una mejor calidad de vida. Estamos súper contentos de esta alianza y espero que este seminario sea el inicio de muchos más que vienen y de otras cosas más que estamos haciendo junto a la universidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Bueno, y ahora vamos a Claudia Cruzat, la decana de la Escuela de Psicología, para darnos unas palabras. Hola, hola, ¿cómo están? Qué bueno ver esta convocatoria un día en la tarde, donde a lo mejor muchos preferiríamos estar en la casa, pero estamos aquí porque probablemente nos convocan ciertas temáticas relevantes y que están de punta, que son temáticas emergentes, y creo que este seminario, tal como decía Priscila, como decía Francisco, no me cabe duda que va a ser el puntapié inicial de una relación fructífera, que es donde vamos a ir haciendo no solo seminarios, sino probablemente investigación en conjunto y una serie de otros proyectos para que esta alianza vaya creciendo y vayamos generando impacto, cosas de vanguardia, innovación, a partir de la conversación permanente que hemos venido haciendo desde hace más de un año. Quiero darles la bienvenida entonces a este seminario, un espacio que no solo inaugura una conversación que es necesaria sobre el futuro de nuestra disciplina, sino que también celebra el comienzo de una alianza que nos llena de entusiasmo. La colaboración entre la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Clínica MEDS. Cuando la academia y la práctica clínica se encuentran desde una visión compartida de excelencia, de innovación, de compromiso con las personas, con los resultados que pueden ser profundamente transformadores, es cuando encontramos estos espacios virtuosos como esta alianza. Esta alianza representa justamente eso, un punto de encuentro entre el saber riguroso y la experiencia aplicada, entre la investigación que genera conocimiento y la práctica que finalmente lo que busca es mejorar la vida de las personas. Desde la UAI creemos que formar psicólogos y psicólogas no es solo transmitir teoría, es conectar con nuestros estudiantes con los desafíos reales del mundo clínico, con modelos de atención actualizados, con equipos interdisciplinarios, con la vanguardia de lo que hoy entendemos por salud mental. Y en MEDS hemos encontrado un socio que no solo comparte esta visión y esta mirada, sino que también empuja los límites en su propio quehacer, incorporando nuevas tecnologías, protocolos innovadores y un compromiso tangible con el bienestar integral de sus pacientes. Este seminario entonces es un primer paso, un espacio de encuentro, de conversación, de reflexión, de aprendizajes, apertura a estas nuevas miradas. Un lugar donde confluyen profesionales, docentes, estudiantes y líderes clínicos para pensar juntos cómo avanzar hacia una psicología más integrada, más proactiva, más conectada con las necesidades de la sociedad de hoy. Gracias a cada una de las personas que hicieron posible este evento, este hito de lanzamiento. Gracias, por supuesto, al equipo de la Escuela de Psicología, al equipo de MEDS y a todas las personas que han trabajado para que esta jornada sea posible. Que esta alianza nos permita sumar capacidades y también multiplicar el impacto. Muy bienvenidos y que sea una muy buena jornada. Muchas gracias, Claudia. Bueno, y con eso ya vamos a dar inicio, ¿verdad?, a esta jornada que nos convoca el día de hoy. Vamos a tener 3 paneles. El primero va a tratar sobre longevidad y cambios en la forma de enfrentar a las personas mayores. El segundo va a tratar sobre terapias emergentes para trastornos refractarios. Y el tercero, hablemos de neurodivergencia. Cada uno de estos módulos va a durar 30 minutos
y le vamos a pedir a los moderadores que estén chequeando el tiempo para que de verdad podamos ajustarnos al mismo. Vamos a partir, entonces voy a introducirle a quienes van a ser los panelistas del primer módulo. Ah, una foto, me están pidiendo fotos. Por favor, adelante, y la foto se saca de acá hacia atrás, ¿o no? Ya. Ahí. No sé si se ven algunos. Nos paramos. Párate, póngase bien todos los atrás. Ahí, porque si no me falta para la luz. Ahí. Un poquito más junto. Ahí. Ya, ahí va. 1, 2, 3. Muchas gracias. Ok, entonces vamos a introducir primero a nuestra moderadora, primera, ¿verdad?, del módulo de longevidad y cambio en la forma de enfrentar a las personas mayores. Nos acompaña como moderadora Verónica Robert, psicóloga de la Universidad Diego Portales, postítulo en psicooncología de la Universidad Diego Portales, diplomado en bioética de la Universidad de Chile, coordinadora de la unidad de psicología en Clínica Metz. Vero, por favor, adelante. Y la van a acompañar en este panel María José Gálvez, psicóloga de la Universidad Central, magíster en salud pública, diplomada en Administración y Gestión de Servicios Sociales para Personas Mayores de la Pontificia Universidad Católica y hoy ejerce como psicóloga también en Clínica Metz. Y finalmente compone este panel Josefina Cruzat, fonoaudióloga de la Universidad Andrés Bello, magíster en Neuropsicología y Neurología de la Conducta de la Universidad Autónoma de Barcelona, magíster en Neurociencia y Cognición de la Universidad de Pompeu Fabra y PhD en Neurociencia Teórica y Computacional de la Universidad de Pompeu Fabra. Investigadora Brainlat Way. Sí. Ya. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias por estar acá. Y tal como dijo Priscila, en nuestro primer módulo vamos a hablar de la vejez, de la mitad de la vida, y vamos a hacer un recorrido por todos los cambios demográficos que han habido a nivel mundial, tanto nacional como internacional, con respecto al envejecimiento. Vamos a tratar también de ver todas las campañas que han habido en contra del edadismo y del contexto de salud, y un poco desmitificar todos los mitos que hay con respecto a la vejez, a las personas mayores y al proceso de envejecer. Entonces, vamos, la primera pregunta es para las dos, ya, a ver, no sé quién quiere empezar. ¿Cómo se reflejan los cambios demográficos que estamos viviendo tanto a nivel nacional como internacional en el día a día en las respectivas disciplinas de ustedes? ¿Y qué implicaciones prácticas tienen estos cambios para la psicogerontología y para la neurociencia? Bueno, buenas tardes a todos. Primero contar que 1/8 de la población mundial actualmente son personas mayores, ¿ya? Y estamos hablando del 9%, pero el 2050 van a ser el 22%. Imagínense un mundo donde uno camina por la calle y se topa más de 1 de cada 5 personas mayores. ¿Cómo eso influye en lo cotidiano? Primero, viendo que hay distintas rutas, nuevos mapas de la vida, como nos dice la Universidad de Stanford. Hay personas que se cambian de país a los 70 años, hay padres a los 60, nuevos matrimonios, nuevas carreras. Entonces la forma en que estamos viendo la vejez es distinta. Y desde la práctica de la psicogerontología, donde estudiamos la subjetividad, o sea, vemos cómo cada uno va interpretando su propia vejez, nos damos cuenta de que los modelos antiguos ya no nos calzan, que nuestros abuelos, nuestros padres envejecieron en una cohorte de tiempo que vivían mucho menos, que habían menos oportunidades, pero que a la vez estamos en la brecha tecnológica más grande que ha existido en la humanidad. Le doy la palabra a la José. Muchas gracias. La verdad, esto es algo que está
tocando este envejecimiento de la población en las distintas esferas, ¿cierto? En el ámbito de la neurociencia, esto plantea nuevos desafíos y abre nuevos paradigmas. De alguna manera, nosotros habíamos estado acostumbrados a enfocarnos principalmente en lo que son las patologías, el diagnóstico precoz, la prevención y el tratamiento. Y hoy día hay como un nuevo foco que está puesto en entender precisamente qué es envejecer, qué implica envejecer, cómo se puede envejecer mejor, cuáles son las trayectorias del envejecimiento y de alguna manera cuáles son los impactos que genera a nivel científico, clínico y también social, ¿cierto? A nivel, como en la neurociencia, esto ha hecho que emerjan nuevas tendencias, ¿cierto? Por ejemplo, entender sobre todo qué significa y cómo se promueve la neuroplasticidad, entender cuál es el impacto del exposoma, que son todos los determinantes sociales y ambientales, en el envejecimiento. Por otro lado, todo el desarrollo de las tecnologías, ¿cierto? Hoy día, no sé si algunos de ustedes llevan estos relojes inteligentes, anillos, donde se han desarrollado montones de medidas que nos permiten traquear distintos indicadores de salud y mediante ellos optimizarlo para tener un óptimo funcionamiento. O sea, ya no solamente enfocarnos en la patología neurológica o psiquiátrica, sino en el óptimo funcionamiento y en el bienestar. Oye, Josefina, y desde la perspectiva de la neurociencia, ¿cuáles son los mitos más persistentes sobre el envejecimiento cerebral? Hay varios. Uno diría que es bastante importante, que es que el envejecimiento es uno y tiene que ver como con un deterioro, ¿cierto? Que es progresivo. Y esto no es así, ¿cierto? El envejecimiento es muy heterogéneo y va a depender de dónde naciste, del nivel de educación que tuviste, del nivel de contaminación ambiental de tu entorno, del acceso a las áreas verdes, ¿cierto? Entonces, entender de que el envejecimiento puede estar modulado por factores que tienen que ver con el entorno, pero también factores que tienen que ver con el estilo de vida propio de la persona, con lo cual existe también una responsabilidad de cómo nosotros envejecemos en base a cómo nosotros hemos ido siguiendo nuestro transcurso de la vida. Otro mito que creo que es súper importante es creer que a determinada edad nosotros ya no aprendemos. Esto no es así. Cambia el ritmo, cuesta más, cambia como la motivación al aprendizaje, pero siempre podemos aprender de otras maneras. El cerebro tiene una capacidad infinita de moldearse, de generar nuevas conexiones, y esto se mantiene incluso hasta el fin de nuestros días. Y en ese mismo sentido, José, las campañas mundiales contra el edadismo, quizás sería bueno explicar lo que es el edadismo, ¿no es cierto?, están ganando fuerza. ¿Cuáles son, en tu experiencia, cuáles son las manifestaciones más comunes del edadismo? Gracias, pero primero, el edadismo es la discriminación por edad, los prejuicios contra la edad, que no se dan solamente en las personas mayores, se da a toda edad, como que existiera por cumplir años un deterioro. Si es que los niños no se pueden sentar en la mesa porque son niños, ¿se entiende? Entonces, este prejuicio que nos da una visión negativa, o cuando algunos dicen, no, yo después de los 80, pero ¿para qué voy a seguir viviendo? Pero, ¿qué evidencia tenemos? Que la vejez es la etapa más heterogénea de la vida, como decía la Josefina. La década del envejecimiento saludable de las Naciones Unidas, que la lanzamos en Chile, por lo demás para las Américas, el año 2021, nos invita a cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar respecto a las personas mayores. Las campañas mundiales contra el edadismo fomentan la interacción entre distintas generaciones. Cómo nosotros llegamos con una imagen positiva de la vejez a los colegios, por ejemplo. La legislación. No sé si sabían, pero la ley Zamudio es una ley antidiscriminación que incluye la discriminación por edad. Las discriminaciones en los puestos de trabajo, el obligar a alguien a jubilar por cumplir años. Como dice mi muy buen amigo el doctor Molina, no son los años, son los daños, que jefe de geriatría. No son los años, son los daños. Entonces también, desde el punto de vista positivo, si es que yo me cuidé, si es que yo hice ejercicio,
Si es que yo cultivé en mi espíritu el sentido, voy a tener muchos factores de protección. Y por el contrario, si es que hubo un gran desgaste, si es que, por ejemplo, en la mitad de la vida perdí sentido, me quedé mucho más aislado, ¿qué va a pasar? Voy a tener un mayor deterioro. Entonces, en conclusión, este edadismo nosotros lo vemos en lo cotidiano cuando se niega el acceso por cumplir edad. Y eso, a su vez, genera un autoedadismo en las personas mayores, que las personas mayores no se sienten que pertenecen a una sociedad. Dicen, oye, pero si me ponen un QR en la carta, ¿qué pretenden que haga? ¿Que me vaya al restaurante, que me pare enojado nomás? O sea, si es que nosotros vamos a hacer estos cambios y tenemos generaciones que están tan dispares en términos de la tecnología, tiene que ir acompañado con ayudar a que las personas mayores se sientan integradas. Y en ese mismo sentido hay varias teorías que promueven en psicología la visión positiva de la vejez. ¿Nos podrías compartir un par de teorías? Sí, una de las teorías que más apoya esto es la teoría de la selectividad socioemocional, que dice que en la medida que el tiempo se acaba, yo me quedo con una expectativa que quizás no es tan alta, pero lo acoto a lo que me hace bien. Entonces las personas mayores son más felices, a diferencia de lo que se piensa y de todos los mitos que se piensa que están solos, que están desvalidos, que viven todos en residencias de personas mayores. No, las personas mayores pueden ser más felices al reinterpretar la realidad. Gracias, José. Josefina, y en esa misma línea, en relación a la visión positiva de la vejez, se habla de la neuroplasticidad en neurociencias como un hallazgo esperanzador. ¿Qué descubrimientos recientes nos muestran que el cerebro no deja de aprender ni adaptarse en la vejez, tal como dijiste tú, que uno siempre puede estar aprendiendo? Exactamente. A ver, aquí hay un punto que a mí me gustaría hacer, que es que la neuroplasticidad, si bien se refiere a esta capacidad que tiene el cerebro de generar nuevas conexiones, de generar vías compensatorias, a veces por daños, por ejemplo, existen distintos niveles. También tenemos plasticidad a nivel comportamental, ¿cierto? Muchas veces nosotros mismos presentamos ciertos comportamientos rígidos que de alguna manera determinan nuestra capacidad. O sea, primero creo que nosotros tenemos que saber que podemos y luego ver que así es. Claro. La neuroplasticidad permite al cerebro reconfigurarse, y esto es hasta los últimos días. Esto nos permite compensar habilidades que hemos perdido, ¿cierto? Aprender cosas nuevas, pero además va a ir determinando la distinta estructura. Hay montones de ejemplos de distintos tipos de actividades que promueven la plasticidad. Uno de ellos es el deporte. Y, por ejemplo, hay estudios que han mostrado que en adultos mayores de 75 años, a los que tienen poco, ya subiendo la edad de adultos mayores, se ha mostrado que 30 minutos de actividad moderada de caminata promueve hasta en un 10% un aumento en las neuronas del hipocampo, que además se manifiestan en mejoras en la memoria y mejoras también en actividades del día a día. Personas entre 55 y 75 años que aprendieron distintas actividades, ya sea malabarismo, videojuego o tocar un instrumento, mostraron que en los tres casos aumentaban la conectividad de distintas áreas. En el caso de los que practicaron malabarismo, aumentaban la conectividad en zonas visuales y motoras. Las personas que jugaron videojuegos, estos en 3D, aumentaron su capacidad de navegación espacial, neuronas en el hipocampo y en la corteza prefrontal. Y en las personas que aprendieron a tocar un instrumento, en este caso era piano, que no lo habían hecho nunca, habían también generado mayores conexiones a nivel de la corteza frontal. Y esto además se traduce en mejoras en la autoestima, mejoras a nivel emocional, mejoras en las relaciones sociales. O sea, no solamente esta neuroplasticidad se aboca a un área en particular, sino que además tiene impacto en el día a día. Aprender idiomas nuevos, tener vínculos significativos, todo esto está potenciado por la neuroplasticidad que, repito, y no me canso de repetir, está presente hasta el último de nuestros días. Oye, pensando que aquí hay muchos estudiantes también, ¿cómo se puede integrar en un equipo interdisciplinario
lo que ustedes hacen desde la neurociencia y desde la psicogerontología, ¿cómo se integra un psicólogo ahí en este equipo interdisciplinario? Sí, me encanta esta pregunta porque la verdad es que toca un poco mi trayectoria, ¿cierto? Yo estudié fonoaudiología primero, particular en el lenguaje, después neuropsicología, para terminar un doctorado en neurociencia computacional. Y creo que de verdad la transdisciplinariedad es crítica y el psicólogo es el que da el toque de realidad a las cosas que nosotros estamos viendo en la práctica más concreta, estadística, en los datos, ¿cierto? Nosotros, por ejemplo, realizamos bastantes estudios con neuroimagen, estudios con modelos computacionales, y el psicólogo es aquel que entiende que cuando estamos viendo mayor conectividad en un cierto grupo de neuronas en una determinada área, se relaciona con algo que es observable en la conducta de la persona. Por lo cual, esa perspectiva es fundamental para hacer una ciencia más humana, más ética y más aterrizada a nuestra vida diaria. Sí, Gracias. los psicólogos, bueno, vamos a poner los ejemplos de METS. Trabajamos en equipos de psiquiatría, de geriatría, tributamos para neurología, psicología de enlace, y lo primero es quitar este mito de que la psicoterapia no sirve en la vejez, ¿ya? Porque muchas veces uno ve algunos estudios que tienen topes de edad, tratamientos que tienen topes de edad, y nosotros sabemos que con 3 o 5 sesiones podemos sacar muy bien adelante a un paciente. Cuando llegan los pacientes, generalmente aparecen por duelo, aparecen por dificultades relacionales, llegan un montón a evaluación neuropsicológica por quejas de memoria, que es parte de la valoración geriátrica integral que vemos desde distintos puntos de vista a una persona mayor y a su entorno de apoyo. Vemos muchos cuidadores también cuando hay enfermedades neurodegenerativas. Y cada vez más está ocurriendo que hay personas que quieren analizar su propio proceso vital, desde que están en una transición hacia la jubilación o que quieren nuevas oportunidades. Aparecen muchas personas que están desconectadas de la red. Es difícil transitar por la red de salud y social. Y los psicólogos, al tener harta información también de cuál es la oferta programática, los reinsertamos en todo este contexto comunitario. Oye, y esto para las dos, a ver si nos pueden contar qué rol juegan el arte, la cultura, la vida comunitaria en la salud mental y cerebral de las personas mayores. Y cómo nosotros como sociedad podemos ampliar el acceso a esto para las personas mayores. Me encanta. Por eso te doy la palabra. El arte había estado bastante alejado de la ciencia hasta hace un tiempo atrás, y diría que ahora hay como un boom por linkear el arte con la salud cerebral. ¿Por qué? Porque el arte tiene manifestaciones emocionales, contacto social, saca a la gente de su casa, los vincula con la cultura, con otras sociedades, con otras realidades, permite manifestarse de ciertas maneras, y todo esto tiene que ver con todas nuestras capacidades y habilidades netamente humanas que van más allá del ámbito cognitivo propiamente tal, ¿cierto? Y esto se ha demostrado que tiene montones de beneficios para la salud. De hecho, hay un aspecto importante del envejecimiento, que es que existen dos tipos de envejecimiento, el cronológico y el envejecimiento biológico, y estos dos no necesariamente van de la mano. El hecho de que yo tenga una edad no determina mi nivel de envejecimiento cerebral. Nosotros lamentablemente hemos visto que en América Latina nosotros parecemos más envejecidos que nuestra contraparte, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, y estamos viendo cuáles son como los factores de riesgo y también los factores protectores que inciden en este envejecimiento acelerado. Como estamos hablando del arte, me voy a ir por los factores neuroprotectores, y se ha visto que las personas que están linkeadas a aspectos artísticos, culturales, tienen una mayor reserva cognitiva y un envejecimiento que va como más retrasado que la edad cronológica, con lo cual es un muy buen argumento para que nos vinculemos con actividades que fomenten este bienestar
y de alguna manera ralentice nuestro envejecimiento para poder nosotros tener nuestro máximo potencial. ¿Cómo podríamos generar más acceso a eso? Esto tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con educación, tiene que ver con distintos actores a distintos niveles, ¿cierto? Primero con dar a conocer la información, los últimos estudios, pero además informar las políticas que están relacionadas con esto. Y el arte también hoy día se vincula mucho a la conexión con el medio ambiente, o sea, no estamos separando tanto estos vínculos con los entornos verdes. Hoy día alguien en la mañana hablaba de los abrazos, los baños de bosque, ¿cierto? Esto hoy día se está linkeando mucho con el arte y la cultura. Y para complementar lo que dice la Josefina, también los entornos son muy importantes en las personas mayores. La estrategia de la Organización Mundial de la Salud nos habla de ciudades amigables. Nosotros en Chile tenemos más de la mitad de los municipios adheridos a esa estrategia que habla de un transporte asequible, que las veredas, que yo salgo a la calle y no me caigo, que tengo la posibilidad de juntarme con otras personas mayores, que tengo la posibilidad de educación tardía. Y también otro factor principal es poder tener espacios donde hacer deporte, espacios donde estar al aire libre. Algunos estudios nos dicen, hay mujeres que quieren salir, que todavía trabajan, que tienen entre 55 y 65 años, quieren salir a trotar a las 7 de la tarde, pero le asusto. También me asusto. Me asusto que puede haber algún acto de delincuencia, entonces también es todo el entorno que tiene que ser propicio. Y para finalizar, ¿qué consejos nos podrían dar, bueno, a los estudiantes que hay acá y a los profesionales y a todos nosotros en realidad para tener una actitud un poco más empática, más solidaria, más abierta con las personas mayores y pensando también que todos vamos para allá? Sí, de todas maneras, primero que todos vamos a ser mayores, es que todavía no son mayores, y que tenemos una tremenda oportunidad, porque tenemos la oportunidad, ahora estamos mucho más informados de los factores que se pueden modificar, como nos decía la Josefina, para estilos de vida saludables. Lo otro es poder dar el ejemplo a las siguientes generaciones. Sabemos lo que ocurre desde este concepto de curso de vida. Nosotros los que trabajamos en envejecimiento abandonamos hace tiempo el ciclo vital, porque en el fondo es un prejuicio, pues si los mayores no vuelven a ser guaguas. Me acuerdo conversando con personas de la Organización Mundial de la Salud, decía, ¿ustedes en Chile se reencarnan que tienen unidades de ciclo vital? Si uno habla de curso de vida, o sea, lo que yo hago en una etapa anterior influye para las etapas siguientes. Y desde ese punto de vista yo creo que es el principal consejo, o sea, cómo yo construyo esta longevidad saludable. Gracias. A ver, yo quería aprovechar esta pregunta de esta instancia un poco para reforzar esta idea de poner el foco en la salud cerebral. Yo creo que, repito, la neurología y la psiquiatría han hecho un trabajo tremendo en enfocarse en la patología, pero creo que hoy día prevenir enfermedades nos queda corto, con una expectativa de vida que estamos alcanzando de 86 años, y el foco tiene que estar puesto en optimizar nuestros recursos neurológicos, emocionales, físicos y sociales. O sea, ya no nos podemos conformar con estar ausentes de enfermedad. Porque además hoy día, con todo el desarrollo de la medicina y los avances tecnológicos, podemos convivir con ciertas patologías. O sea, no podríamos decir que una persona de 80 años puede tener una mala vejez solo por tener una diabetes. Si eso está controlado, puede seguir siendo una persona tremendamente activa, con buenas relaciones sociales, autónoma, ¿cierto? Y esto tiene una relevancia social, pero también económica, porque da origen a lo que hoy día se está acuñando como el capital cerebral, que es el valor como activo estratégico que tiene la salud cerebral de la población. Y por esto mismo hay quienes en otros países ya están empezando a impulsar esta idea de que no solamente tenemos que optimizar el Producto Interno Bruto, sino que tenemos que optimizar el capital cerebral de nuestra nación. Y eso no es solamente dar educación a los niños, no es solamente prevenir el alcoholismo y el consumo de cigarrillo en edades de la adolescencia, sino además es fomentar
la creatividad, la innovación, el bienestar y las capacidades cognitivas en nuestros adultos mayores. Convengamos que además, hoy día con la revolución tecnológica, la inteligencia artificial está levantando mucho de los trabajos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que se necesita de nuestra fuerza laboral? Las habilidades que nos hacen propiamente humanas. Y nuestros adultos mayores las tienen. Tienen la empatía, tienen el conocimiento, tienen la experiencia, tienen la trayectoria de vida, han sufrido todos los cambios, han visto, y esa experiencia tiene un valor tremendamente importante, por lo cual también es un valor económico y tenemos que poner el foco también en apoyarlo, porque además también son tremendos consumidores. O sea, son ¿cierto? Economía plateada. En la economía plateada. Entonces, como quería enfatizar ese punto en particular. Bueno, 1.000.000 de gracias a las dos y vamos a pasar al siguiente módulo. Sí, vamos. No, después, La pregunta. Sí. pregunta sí. Acá nos va a acompañar como moderador el doctor Daniel Seijas, psiquiatra de la Universidad de Chile, diplomado en comportamiento adictivo de la Universidad de Londres, becario postdoctoral en abuso de sustancias del Departamento de Psiquiatría de Yale University y jefe del Departamento de Salud Mental en Clínica Metz. Muchas gracias, Daniel, por acompañarnos. Y nos acompaña también como participante y panelista Constanza Baquedano, bioquímica de la Universidad de Santiago, magíster en neurociencias de la Pontificia Universidad Católica y PhD en neurociencias, académica de la Universidad UAI y codirectora del diplomado en neurociencias de los psicodélicos, neurociencia, terapia y sociedad de nuestra Escuela de Psicología. Y con ella, Pilar del Río, psiquiatra de la Pontificia Universidad Católica de Chile, cofundadora de la clínica Inspira, directora del grupo de trabajo de terapias asistidas con psicodélicos en Sonepsico. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y no solo la invitación a este primer seminario, sino a este esfuerzo y meta y proyecto de trabajar en conjunto, los que trabajamos más en la clínica diaria de lo que es la academia, que alguna vez me he dedicado, y sobre todo la investigación para mejorar nuestra capacidad de mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y nosotros mismos, bueno, algunos ya llegamos a la tercera edad, así que también eso. Quiero agradecer además la participación de las doctoras aquí presentes y me dieron una serie de preguntas, porque aquí son muy organizados y eso me gusta. ¿Ya? Un poco para partir con este tema que lo encuentro extremadamente interesante. Personalmente trabajo ya casi 40 años en la área de adicciones, psicoterapeuta cognitivo-conductual, y creo que las patologías refractarias, claro, presentan un dilema muy complicado hoy en día a todos esos pacientes que queremos ayudar y a veces no podemos ayudar, en contraposición con la posibilidad de poder ayudar a la gente que no llegue a tener esa palma. Pero esto se cruza. Decían recién, bueno, cuidado del tema del alcohol, el tabaco, también cómo mejorar la calidad de vida y el cerebro de los adultos mayores y cómo protegemos esos cerebros de niños, ¿cierto? Hay toda una reacción muy importante. Pero quiero dar la palabra y las preguntas principalmente a ustedes, que son expertos en el tema. Y la pregunta es, ¿por qué es necesario explorar terapias emergentes como psicodélicos, tratamientos de trastornos psiquiátricos, depresión y estrés postraumático? Y le agrego adicciones, que tengo. Muy buenas tardes, para mí es un gusto estar aquí. De hecho, esta alianza es una alianza de 2 hogares míos. Hice 10 años clase en la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez, así que estoy emocionada de ver muchas caras conocidas. Y partí cuando Clínica Metz se inauguró, ¿cierto? La vez, así que también he visto caras conocidas de ahí hasta la pandemia. Así que, pero estoy muy emocionada de ver esta alianza. ¿Y por qué es necesario hablar de terapias emergentes, sobre todo en patología refractaria?
Bueno, como psiquiatra y terapeuta, les puedo contar que las patologías refractarias en psiquiatría tienen una complejidad muy importante, que es el tema de la desesperanza y la frustración, tanto en pacientes como en terapeutas. O sea, los pacientes están agobiados, desesperados. Hay una alta refractaria en psiquiatría, más de la que pensamos. En distintas patologías son distintos porcentajes. Me invito a revisar el estudio Starlé, por ejemplo, que es antiguo, pero es la revisión sistemática más grande que existe de la efectividad antidepresivo, en donde se ve que por lo menos entre un 40% de los pacientes que han hecho buenos tratamientos por el tiempo que corresponde, que se lo han tomado la dosis que corresponde con antidepresivos, no logran remisión sintomática. Eso es un porcentaje altísimo. Y hay otro tipo de patologías como el trastorno de estrés postraumático, en donde ese porcentaje es aún mayor y puede llegar a un 80%. Entonces son personas que de verdad están desesperadas, que van de médico en médico, que muchas veces sienten que la culpa es de ellos, y terapeutas que también están muy frustrados, ¿no? Que tienen que aprender a acompañar y sostener en un espacio en donde estamos haciendo todo lo posible y aún así sigue existiendo un sufrimiento tremendo. Entonces, ¿cuál es el desafío y la oportunidad que nos entregan los psicodélicos? Porque tienen dos caras estas terapias emergentes siempre. Está la oportunidad de una nueva herramienta que desde el punto de vista neurobiológico, que ahí Constanza nos va a contar más, y psicofarmacológico es tremendamente interesante porque tiene un mecanismo de acción distinto al de las herramientas farmacológicas con las que contamos hoy. Actúan en receptores en donde los psicofármacos no llegan y produce una conectividad cerebral que no se ve con otras herramientas. Y también nos dan la oportunidad de incluir la vivencia y la experiencia como parte de del mecanismo terapéutico. No es solamente el mecanismo farmacológico, influye el setting, que ya vemos de qué se trata, el terapeuta. Pero tienen un tremendo desafío o problema, si queremos, que es el tema del silver bullet, que le llaman en inglés, ¿no? Que parecen las balas de plata, o sea, parecen como el salvavidas que me va a llegar y que en el fondo va a aliviar todo mágicamente. Y eso es algo en donde con Constanza, que hemos tenido el lujo de trabajar juntas en muchas instancias e investigaciones, creemos que es el mayor aporte de la neurociencia y de estas alianzas científico-clínicas, ¿no? De poner un poquito de paño frío quizás a un idealismo que puede existir y conexión con la evidencia y con la prudencia también, porque toda herramienta puede causar beneficio o daño. Así que en eso está. Sí, yo solamente para complementar un poco, buenas tardes a todas y a todos. Ya estaba embalada en el tema. O sea, solo para dar algunas cifras, por ejemplo, nosotros la investigación que vamos a realizar ahora prontamente, que es para depresión resistente, en Chile 6,2% de las personas han sido diagnosticadas con depresión, de esas un 30% no responde muy bien a los fármacos, entonces son adyuvados con antipsicóticos atípicos, etcétera, donde se empiezan a acumular en el fondo los efectos secundarios y ya no es una buena calidad de vida la que tienen. Y de esos, un 15% derechamente ya no responde, o sea, no responde a nada. Y ahí vienen obviamente estas depresiones refractarias con intentos de suicidio, etcétera, etcétera. Para que se hagan una idea, en Chile eso es equivalente a la ciudad de Copiapó completa, o sea, 180.000 personas que tienen esta depresión refractaria. Entonces, para mí, poder explorar nuevas sustancias, nuevas metodologías para dar esperanza a las personas que están en esa situación es completamente fundamental. Y como dice Pilar, como cualquier nueva farmacoterapia, tiene que ser investigada desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista farmacológico y siempre, ojalá, apoyando con cuáles son los mecanismos neuronales que estarían potencialmente sosteniendo estas terapias de manera de poder diferenciarlo de lo que pudiese ser el efecto placebo por la expectativa de que uno se va a sanar, dado la cobertura de los medios, etcétera, sobre esta sustancia. Entonces, eso sería un poco lo que yo podría aportar a esa pregunta. Que un poco la segunda pregunta, los mecanismos neurobiológicos. Particularmente, si nos puedes contar un poco más, ¿cuál sería el mecanismo neurológico de acción de la psilocibina y ambriente? Sí, entonces primero los psicodélicos lo que hacen es que actúan de manera muy específica sobre un receptor que se llama el 5-HT2A, que es un receptor de serotonina que está
principalmente en la corteza visual, en la corteza prefrontal y también en partes como del hipocampo y muy importantemente en una red que se llama la red por defecto. Entonces lo que ocurre cuando llega la psilocibina es que se produce una hiperconectividad en el cerebro y eso genera varias cosas. Lo primero que genera es que una cierta modularidad en la que está trabajando el cerebro, ¿cierto? Como mis cortezas auditivas están preocupadas de escuchar y procesar lo que estamos escuchando, la corteza visual se preocupa de darle sentido a lo que estamos viendo, etc. Esa modularidad se pierde, se genera una hiperconectividad y lo que hace entonces es que se procesa la información de manera como más integrada o desordenada, por decirlo así. Y eso, por ejemplo, es lo que hace que los psicodélicos muchas veces nos lleven a situaciones de sinestesia, que es como poder oler colores o escuchar sabores, etc. Y eso, claro, puede hacer un viaje psicodélico muy interesante, pero también tiene un potencial, en el fondo, de repoder... no, ahí. Una cosa sinestésica. Y entonces nos da la posibilidad de que se generen estas nuevas conexiones. Entonces estos patrones habituales de pensamiento que están encarnados en redes neuronales también se flexibilizan de manera que se puede ahí entrar a trabajar en terapia. Ese es como el mecanismo como más neurocognitivo más importante. Y obviamente también esto actúa a varios niveles, genera un aumento de plasticidad neuronal muy importante y entonces estas sustancias no trabajan por sí mismas, sino que son una ayuda para hacer un proceso terapéutico y eso es súper importante. Abre una ventana de plasticidad cognitiva y neuronal para que se pueda hacer el trabajo terapéutico y está insertado en un trabajo terapéutico que tiene preparación, con lo que se va a tratar, lo que se va a hablar, luego viene el día de la ingesta de la sustancia con el terapeuta que está ya acordado cómo va a ser y luego viene este proceso de reintegración de la experiencia donde en el fondo se aprovecha esta plasticidad, que están deconstruidos estos patrones, por decirlo así, y que está la plasticidad como nueva, por decirlo así, para que se pueda hacer el trabajo terapéutico. Ese es en el caso, por ejemplo, de psilocibina para estrés postraumático. Ahora, el MDMA o éxtasis tiene otro perfil, es un psicodélico atípico, o sea, no solamente actúa sobre el receptor 5-HT2A, sino que también actúa sobre otros receptores como noradrenalina o dopamina. Y el mecanismo acá es un poco distinto ya que genera esta hiperconectividad, pero lo más importante terapéuticamente es que secuestra la amígdala. La amígdala es nuestra parte del cerebro que está encargada del procesamiento del miedo y que está hiperatrofiada en el estrés postraumático. Entonces, muchas veces en el estrés postraumático, cuando las personas hablan de su estrés, o sea, de su trauma, se retraumatiza, ¿no? Es muy difícil para ellos poder hablar de esto, etc. Entonces, lo que hace este fármaco es que apaga la amígdala, de manera de que las personas pueden relatar sus episodios más traumáticos sin sentir miedo o sentir eso. Y eso ayuda a que a través de la terapia se pueda empezar a frontalizar la información para poder tratarla eventualmente. Entonces ese sería el mecanismo del MDMA. Quisiera mencionar, tenemos historia de más de 3.000 años de uso de hongos y psilocibina en América, ¿ya? Y particularmente en el área de la medicina hay más de 2.000 trabajos que se han hecho. Sin embargo, el problema es que la mayoría de esos trabajos no tenían una rigurosidad científica y muchas veces correspondían a un caso ni siquiera clínico, una experiencia, y no sistematizada. Bueno, el presidente Nixon, que prohibió todas estas drogas en el año 74, se cortó la investigación y ahora ha vuelto el interés. Ahora, es muy interesante porque, bueno, estamos buscando el Magic Bullet, ¿no es cierto?, el medicamento, pero más que medicamento de curar una dolencia es cómo abre ciertos canales. Y veo particularmente el tema de la neuroplasticidad, muy importante en el caso de adicciones y depresión, cómo los esquemas cognitivos, los esquemas adictivos, tan difíciles de trabajar con los pacientes. Este problema que el paciente dice, sí, quiero dejar de consumir, pero mi cuerpo me manda, ya, y no logras, y hablamos de conciencia de enfermedad, pero hablamos de cómo conectamos esas cosas, y son realmente muy refractarios. Y lamentablemente, por lo menos la adicciones graves que tenemos nosotros, son los pacientes que vienen con estrés postraumático por abuso, vienen con depresiones resistentes, vienen con consumo de sustancias. Y lo otro interesante es que la mayoría de los pacientes que llegan, si han probado LSD o psilocibina, no han continuado con el recuperación. No es que siguen toda su vida consumiendo, han consumido pequeñas cantidades de más.
Y por otro lado, bueno, ¿pero qué entonces no mejora la patología de base? Hay muchas preguntas abiertas ahí. Sí. Y sí explorar una serie de otras cosas. Nuestros pacientes son farmacólogos innatos, ¿saben? Sí. Pero también es cierto, bueno, y esa experiencia, ¿qué sacamos de ahí? Simplemente si no hay que consumir drogas, está bien, pero ¿qué pasa con ellos? ¿Por qué la usan? ¿Solamente porque quieren una relación? Bueno, ¿qué están buscando ahí? Yo creo que nos falta todavía comprender, y creo que la psilocibina y otros fármacos pudieran ayudar. Pero también lo otro que quiero mencionar es, sí, claro, un medicamento, pero interesante, para que funcione mejor esto, tiene que haber una motivación y una preparación psicoterapéutica para que esto funcione. No es solamente un químico esto. No. ¿Ya? Como nos decía Beck, que alguna vez nos profesó en algunos casos, hagan caminar a su paciente. Hagan caminar a su paciente. Y después que hagan caminar a su paciente durante 2 o 3 semanas, quizás empiece a dar medicamento. Nosotros como psiquiatras decimos, diciendo, bueno, es decir, integrar nuevas modalidades que permitan generar neuroplasticidad con ejercicio, con fármacos y me imagino con otras cosas, que permita que la terapia esté más. O sea, justo como tú decías, la gracia que tienen estos psicodélicos entonces es que de alguna manera, y por eso es como que es medio transdiagnóstico el uso que se está dando, de alguna manera se podría ver las adicciones, los pensamientos rumiativos, los estrés postraumáticos como rigideces de cableados neuronales que se quedan así como en loop, y de alguna manera lo que se hace es que se desarman estas rigideces, generan el espacio de trabajo en la plasticidad, y luego entonces con el terapeuta se cristalizan nuevas redes o nuevos patrones. Ese es como el paradigma como más global, sin ir a los detalles de cómo esto estaría funcionando. Y eso han mostrado los ensayos clínicos más recientes en uso psicodélico, depresión resistente y estrés postraumático. Se los puede eliminar. Y vamos a unir esta pregunta con lo que estábamos hablando hace un rato, porque yo creo que todos aquí han visto el documental de Netflix y todo lo que la prensa también va mostrando, ¿no? Respecto de los resultados tan maravillosos de estas terapias en salud mental. Y la verdad es que los resultados clínicos, recordemos que todo estudio clínico para que cumpla los estándares, ¿no?, de la FDA y los estándares de rigurosidad de las revistas en las que son publicados, tienen que tener ciertas características. En primer lugar, son estudios hechos para una patología determinada. Y eso ya hace que la población sea extremadamente seleccionada, sobre todo cuando son nuevas terapias en donde la seguridad es clave. Entonces hay muchos pacientes que son excluidos de estos estudios. Entonces, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, psilocibina ha mostrado efectividad en depresión resistente, como decía la Constanza recién. En el tema de adicciones, lejos el más efectivo ha sido la ibogaína, que es otro psicodélico muy complejo en su estructura química, y además porque bloquea los canales de potasio, entonces tiene efecto adverso a nivel cardíaco bastante severo. Por lo tanto, las clínicas de ibogaína reciben a los pacientes 2 o 3 semanas antes, aseguran abstinencia adentro de la clínica, hacen toda una evaluación médica. Es decir, no es llegar y decir la ibogaína sirve para las adicciones, así que voy a viajar a África o a no sé dónde y voy a consumir esto y mi adicción va a pasar. Entonces, los estudios clínicos están hechos para ciertas poblaciones con ciertas patologías muy seleccionadas en temas de seguridad y además, claro, están hechos para un psicodélico específico. Por ejemplo, el MDMA ha demostrado hasta un 80% de efectividad en trastorno de estrés postraumático. Curiosamente, a pesar de esto, que esa publicación está en Nature, la FDA rechazó el MDMA como terapia para estrés postraumático el año pasado. Y entre las causas del rechazo hay una que a mí me llama mucho la atención, pero que tiene lógica, que es que la FDA dijo, es que ¿por qué me tengo que pronunciar yo con un fármaco que está amarrado a ser usado con psicoterapia? La FDA está aquí para pronunciarse si el fármaco sirve o no sirve. Entonces, esto lo sabían desde el comienzo, pero bueno, cuando llegó la hora de dar la aprobación o no, como que cacharon que en realidad era complejo decir, sí, la FDA aprueba el MDMA para estrés postraumático, pero no es que apruebe el MDMA, aprueba el combo MDMA-psicoterapia. Y eso yo creo que es lo más importante de la investigación en psicodélico y que cuesta mucho en la formación de terapeutas psicodélicos. Yo hice el lujo de hacer una formación de 3 años, que es de las pocas formaciones que hay que integran neurociencias, psicoterapia y las culturas tradicionales y que incluyen prácticos fuera del país, por supuesto, donde son legales. Entonces,
una de las cosas que más cuesta entender y desarmar en nuestra propia cabeza como terapeuta, sobre todo si somos psiquiatras y estamos acostumbrados a indicar fármacos y trabajar en equipo o con coterapeuta, aunque uno mismo, yo soy terapeuta también, pero igual estamos acostumbrados a dividir un poco ese trabajo, es entender que estas herramientas funcionan sí o sí con la triada. Cuando la triada es el psicodélico o la sustancia, y ahí influye su dosis, el tipo, la farmacocinética y la farmacodinámica también en la persona, el set que le llaman, que es el mindset con el que la persona viene, o sea, las creencias. Si una persona viene asustada, los mismos 25 miligramos de psilocibina que han mostrado ser efectivos en otros estudios no le van a servir. Es así de claro. Y el setting, que es no solo el ambiente. Por ejemplo, hay una clave muy interesante que en los estudios de MDMA para estrés postraumático se demostró que si adentro de la sala donde ocurría la experiencia había un aparato de presión, la efectividad disminuía. Porque la gente tiene asociados los aparatos para tomar la presión con cirugías, con clínicas, con cosas que no gustan. Entonces, es así de importante. ¿Y qué tiene que ver los 120 miligramos de MDMA con un aparato de presión? Pero baja la efectividad. Entonces, es la triada, el set, y en el setting se incluye una de las cosas más importantes, aparte del entorno físico, es la alianza terapéutica. Y entonces, ese fue otro de los argumentos de la FDA, que uno, ¿por qué tenía que aprobar el combo? Y dos, falta manualizar esas terapias, pero con la limitación que esto tiene. Yo no sé cómo se va a resolver ese dilema, porque el manual que hizo MAPS para MDMA y estrés postraumático es extremadamente detallado desde mi perspectiva, y hay que seguir pasos y todo, pero al final, adentro de la sesión terapéutica, aunque tú hayas hecho DBT, que es una de las terapias más estructuradas que existe, igual vas a poner de tu cosecha, no puede haber una sesión igual a la otra. Entonces, eso es lo que les puedo decir de la efectividad en los estudios clínicos. O sea, la efectividad ha sido asombrosamente positiva, pero tiene todos estos detalles de la letra chica, que es lo que vamos a tener que empezar nosotros también a traducir, y por eso que es un lujo también que podamos hacer investigación en Chile, porque además de todo esto que les conté, tampoco es extrapolable los resultados de población norteamericana o europea a la población latinoamericana necesariamente. Así que eso, no sé qué quiere decir usted. No, sí, es muy interesante lo que tú planteas, particularmente en el tema de las adicciones, las dos más que se utilizan, alcohol y tabaco, que son las dos adicciones más graves que tenemos hoy en día. ¿Ya? Tabaco, uno cada 3 chilenos fuma, ¿no es cierto? Y esperemos que sea cierto la promesa que se nos hizo que va a venir vejez de tabaco ahora. Ojalá sea cierto. Y Chile tiene unos altos índices de problema de alcohol en Latinoamérica y uno de los más altos del mundo. ¿Ya? Entonces se nos abre no la necesidad, sino la obligación de investigar al respecto. Ahora, claro, como tú bien dices, ¿cómo desarrollamos un protocolo tan específico, ¿no es cierto? ¿Y a qué personas vamos a llegar? ¿Y qué personas van a tener la capacidad de pagar de su bolsillo o va a financiarlo el Estado, los ISAP y demás? Nos enfrentamos a un dilema, digamos, clínico, ético, académico y comercial, ¿por qué no decirlo? ¿Cómo hacemos eso? Victoria, ¿cómo vamos a definir quién está capacitado para ofrecer este tipo de terapias? Porque hay toda otra discusión, que no necesariamente tengan que ser médicos y si tienen que ser psicólogos o no. Y en el último encuentro para la regulación de los hongos psilocibe en enero hay un gran grupo que está presionando para que ni siquiera tengan que ser terapeutas, a pesar de los resultados de los estudios. Así que ahí en Chile se viene la cosa entretenida y compleja. No, yo puedo decir desde la avenida que nuestro nuevo FONDEF nuestro nuevo FONDEF trata de responder a estas preguntas, específicamente para depresión refractaria, y entonces es un estudio clínico que tiene además un estudio de aceptabilidad dentro de la comunidad de los psiquiatras, que es algo que va a influir totalmente. Además tiene un estudio farmacoeconómico donde lo pone en el fondo psilocibina a competir contra ketamina, o sea, con todos los pros y contras que puede tener, o contra el TEC. Y además tiene un apartado de una propuesta regulatoria, dado que, bueno, sabemos que estas sustancias no son adictivas, pero sí tienen otro tipo de peligros asociados fuera de los settings clínicos,
como que pueden generar trauma en un mal viaje, en un mal contexto, por ejemplo. Entonces nosotros al menos vamos a hacer ese trabajo para depresión resistente y vamos a poner nuestros resultados a disposición del Ministerio de Salud. Ahora, si queremos hacer el de adicciones, bueno, podemos empezar a pensar ese FONDEF. Rápidamente. Usted ha respondido ya la última pregunta, ¿no es cierto? Ahora, también es cierto que si miramos un poco las cifras, ¿no es cierto? La venta de psilocibina del año 2017 al 2023 se cuadruplicó en Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos tratando de encauzar, investigar para poder aplicar una terapéutica, ¿no es cierto?, farmacológica, ¿no? Pero también detrás de esto hay un interés, ¿no es cierto? Hay un interés de la persona, está el efecto terapeuta y el efecto paciente, pero hay un negocio por detrás. Sí. Convengamos con eso, lamentablemente. Y no lamentablemente porque sea malo que haya un negocio en la medida que sea accesible a la gente, sino que así como el tema de tabaco, alcohol y demás, hay intereses formados y probablemente la rigurosidad científica, clínica, psicológica y demás puede ser pasada a llevar, como en muchos otros casos, por los intereses por detrás. O sea, en el fondo, nuestra labor quizás no es resolver todos los problemas, pero cómo generar instancias de validación de los tratamientos. Y segundo, si efectivamente las dosis se demuestra que producen los efectos hasta el momento mostrados, son quizá bastante más económicos que muchos antidepresivos y muchos medicamentos que estamos utilizando, que mensualmente son costos increíbles. Ya es importante, da lo mismo que lo compren en Senador, donde sea. Es un costo de bolsillo, ¿no es cierto? Un costo de salud extremadamente importante. Sí. Pero también, evidentemente, significa, bueno, cuál tipo de intervención farmacológica, psicoterapéutica, la duración y el seguimiento, porque muchas veces hacemos intervenciones que esperamos que mágicamente una o dos intervenciones y nunca más. ¿Y qué pasa con esa persona? ¿Qué pasa con el proceso de vida? A los 40, a los 60, a los 70. Pero el marco regulatorio lo conversaron ustedes, así que yo dejaría... Sí, solamente decir que, o sea, el interés de inversión que hay internacionalmente en estas sustancias es porque se ve que pueden ser la próxima revolución en psiquiatría, y obviamente que todos quieren estar invirtiendo en la próxima revolución en psiquiatría. Ahora, que además, después es cuando se extienda desde los refractarios, probablemente a lo no tan refractario, obviamente va a generar una competencia ahí en la farma, etcétera. Pero bueno, esa es noticia en desarrollo. Por el momento tenemos que hacer los protocolos, ojalá con financiamiento estatal, cosa de asegurar una cierta neutralidad también, y generar los protocolos para Chile por el momento. Y respecto al regulatorio, bueno, decir que estas sustancias están prohibidas en territorio nacional, que solamente los que pueden tener psilocibina son personas que estén haciendo estudios clínicos con esta sustancia por la ley 20.000. Se permiten estudiar en estudios científicos y estudios clínicos esta sustancia. Entonces, hay permisos cuando están bajo financiamiento y protocolos clínicos, etcétera, etcétera. Eso es lo primero que diría, regulación. De todas maneras, estamos al tanto de que hay un uso underground importante de esta sustancia. Y eso es un problema porque el uso underground no sigue ciertos patrones, la gente está desesperada con el tema de salud mental, etcétera. Y entonces ahí hay otro trabajo que yo creo que la academia tiene que hacer, y que le doy muchas gracias a la universidad por el espacio para este diplomado, etcétera, que tiene que ver con la reducción de daños y generar una cierta psicoeducación sobre estas sustancias a las personas de la salud, porque en este momento no hay ningún tipo de formación académica sobre psicodélicos, y a las personas, a los psiquiatras les están empezando a llegar personas traumatizadas por viajes psicodélicos mal llevados. Entonces también hay que hacerse cargo de esa otra problema social que se levanta con la aparición de estas nuevas sustancias. Sí, que en ese mismo espíritu, en la línea de la ética también, y de la reducción de daño, es que nace el grupo de trabajo adentro de la SONEPSIN, que es la Sociedad de Neurología y Psiquiatría de Chile, que por lo menos a nosotros como investigadores nos pareció tremendamente importante generar ese puente con los clínicos en donde hay muchos prejuicios. Porque estas son personas que no se atreven a contarle a su psiquiatra que de la desesperación van a ir al aviso de Instagram que vieron, ¿no? De terapia con hongos. Y ahí desde el punto de vista ético, por eso pongo terapia entre comillas, hay un tema de que yo no le puedo llamar terapia a una experiencia facilitada por alguien que no es experto y es
muy distinto. No olvidemos que el uso de las sustancias psicodélicas tiene distintos usos. Tiene un uso tradicional, ¿cierto? En pueblos o cultura originaria en donde es un uso más ritual, si ustedes quieren, integrado en sus vidas cotidianas. Hay un uso recreativo en festivales de música electrónica, o sea, exploratorio. Hay un uso espiritual también, como de crecimiento personal, ¿no? Que se usa, quizás lo usarán, cultivan en sus casas, otro uso, y hay un uso en salud mental. Entonces, las personas no distinguen un uso de otro, y lamentablemente son las personas con más riesgo y más vulnerabilidad, que son aquellos que tienen trastornos de salud mental refractarios, los que llegan a espacios en donde el uso es diferente, pero lo disfrazan de terapéutico. Y es ahí donde la psicoeducación y la reducción de daño tiene un rol fundamental, y donde nosotros tenemos que tomar ese espacio, porque a veces los investigadores y los clínicos somos aversos al Instagram y al TikTok, pero es ahí donde se informa la gente. Entonces, también es ahí donde tenemos que poder ofrecer otras instancias de reflexión, ¿no? De reflexión y de diálogo abierto, sin juicio, pero sí con mucha honestidad. Y eso no más. En beneficio del tiempo, creo que tenemos para una pregunta muy importante. Por favor. O comentarios también. Sí. ¿Sí? La dejamos para el cóctel. Ya, muchas gracias. Gracias a todos. Estaba en ese estudio con Damos ciertas instituciones, información de muy buena fuente y por eso hemos invitado. Y por eso, gracias. ¿Me escucharon igual, cierto? Sí. Bueno, sí. Y por eso hemos invitado como moderadora a la doctora Carolina Yadach, médico de la Universidad Mayor, especialista en neurología pediátrica del Hospital Ezequiel González Cortés de la Universidad de Santiago, magíster en nutrición de la Pontificia Universidad Católica y neuróloga en Clínica Metz. Muchas gracias por estar con nosotros, Carolina. Como panelistas vamos a tener a Mónica Ferris, psicóloga clínica Universidad Diego Portales, magíster en psicología clínica, mención teoría y clínica psicoanalítica de la Universidad Diego Portales, diplomado en psicoterapia basada en la niñez herida y psicóloga hoy día en Clínica Metz. Y finalmente a Viviana Cortés, psicóloga de la Universidad de Valparaíso, investigadora asociada de Yale New Haven Child Study Center y directora del diplomado en abordaje interdisciplinario del trastorno del espectro autista de nuestra Escuela de Psicología. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias y por la... Hablar de este tema que es muy importante. La neurodivergencia es un concepto que reconoce y que valora las diferencias naturales en la función cerebral y que han hecho este cambio de mirar condiciones como el autismo, el déficit atencional, dislexia, entre otros, que antes se veían como un trastorno, a verse como una forma distinta de pensar, de sentir, de relacionarse, que puede asociarse o no a ciertos trastornos. También nos ayudan a tener una mirada más inclusiva, generando el cambio principalmente en el ambiente, no necesariamente en la persona, y a cambiar o evitar la estigmatización y la estandarización de ciertas funciones cerebrales por la comprensión. Y es por eso que te quería preguntar, Viviana, ¿qué factores han hecho que aumente la prevalencia del diagnóstico de la neurodivergencia? Hola, buenas tardes a todos. Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. ¿Escuchas? Sí. Estoy igual que con anestesia también. Bueno, a mí me parece que podemos hablar de neurodivergencia en particular, pero voy a hablar específicamente de autismo, que es mi área. Cuando hablamos de prevalencia, el primer tema es que ninguna prevalencia, como son publicadas en las redes, en la prensa, etcétera, puede ser entendida de manera tan simplista. Tenemos que leer, interpretar adecuadamente qué significan estos números. Sobre todo en el tema del autismo, en que ha sido explosivo. Hay evidentemente, voy a explicarlo luego,
un aumento en la prevalencia real, pero también hay un aumento en la prevalencia percibida, ¿sí? Todos ustedes habrán escuchado a alguien decir, o al menos yo lo escucho muy frecuentemente, es que ahora son todos tres. Es algo que, bueno, hasta en la cuenta pública se dijo de una forma similar. Entonces, ahí tenemos varios nichos problemas, digamos, ¿cierto? El primero de ellos, respecto al aumento de la prevalencia, como qué factores, les voy a contar que según la OMS, Organización Mundial de la Salud, el 2018 la prevalencia del autismo era de un 2,4 y luego en el 2023 de un 2,9, 2,8 o casi 2,9. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el 2018 y el 2023? Pandemia. Ahí en la pandemia, lo que sucedió, en parte, uno de los factores, fue el cambio en los estilos de vida. Las habilidades sociales son un músculo, ¿sí? De alguna manera, obviamente metafórico. Tenemos un gran porcentaje de niños que siendo autistas, pero estando escolarizados, estando insertos en la sociedad, estaban permanentemente usando este músculo de las habilidades sociales y por lo tanto muchas veces o no eran diagnosticados o pasaban sin diagnóstico o incluso siguen hasta el día de hoy sin diagnóstico, ¿sí? Porque siguieron los que vivían en condominios, por ejemplo, vemos, que tienen hoy en día diagnóstico, pero que te dicen, no, nosotros en la pandemia nos juntábamos con los vecinos, pasajes cerrados, seguimos haciendo asados, seguimos... Pero un enorme porcentaje de niños autistas y personas autistas, adultos incluso, estaban felices en la pandemia. Yo seguía haciendo terapia por Zoom todos los años de pandemia y mi preocupación nunca fue durante esa época que este niño lo está pasando mal, a diferencia de los neurotípicos, ¿cierto? Sino que mi preocupación siempre fue prevenir la vuelta a la realidad, cuando esto se acabara. Porque estos chicos, con sus olores, con la comida de la mamá, sin ninguna exigencia social, gran parte del día frente a las pantallas o jugando a Playmobil o lo que fuera, pero solos, estaban muy cómodos. Cuando estos chicos salieron de la pandemia, se hizo muy evidente la atrofia de sus habilidades sociales, por lo tanto consultaron más, por lo tanto se diagnosticaron más. Nosotros durante la pandemia incluso muchos empezamos como a detener el proceso diagnóstico porque era muy difícil aislar los factores porque también lo que generó la pandemia fue rasgos o sintomatología pseudo-autista, ¿sí? Justamente por esta pérdida de habilidad. Entonces, estos aumentos explosivos siempre hay que mirarlos en contexto. Bueno, como todo lo que es epidemiología tiene que ser visto en contexto. Pero luego, del 2023 al 2025, nos encontramos con dos estudios recientes, uno de abril de varios estados de Estados Unidos, y luego hace unas 2 semanas, uno de Chile, ¿sí? Donde ya empezamos a hablar, y salió en toda la prensa, de un 3%. Pero si ustedes van a la lectura fina de estos estudios, tanto el último de Estados Unidos como el de Chile ahora, lo que cambió fue también la forma de estudiar y la población que se está estudiando. Por ejemplo, si nosotros vamos a lo fino del último de Estados Unidos, lo que pasó fue que la explosión no fue tanto en los niños, sino que fue en los adultos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Esos adultos antes no eran autistas? No puede ser, no te da autismo. Naciste con autismo, sí, se puede manifestar más evidentemente a los 18 meses o a los 3 años o a los 14 años, de manera que genera una consulta. Pero lo que pasó fue que se empezaron a diagnosticar adultos. Y esto tiene otro factor de nuevo contextual, que es que los adultos empezaron a autoidentificarse y a consultar de manera espontánea, cosa que antes tampoco sucedía. Entonces, ¿hay un aumento de la prevalencia? Por supuesto. Pero esos aumentos de la prevalencia tienen que ser estudiados en contexto, que es lo que me parece, podemos hablar mucho de prevalencia, pero lo que me parece más necesario de destacar es la importancia de interpretar adecuadamente los estudios, leerlos de manera contextual, y sin duda el factor que también tenemos que entender es el de los cambios en los criterios diagnósticos. Gracias, Viviana. Y en esa misma línea te quería preguntar, ¿cuáles son los criterios diagnósticos, en este caso, las nuevas dimensiones y sobre todo los desafíos asociados a eso? Porque es muy importante lo que tú dices, de que es importante si el diagnóstico está bien hecho o no. Entonces es fundamental hablar de ese punto. Antes de ver el tema de cómo se hace un diagnóstico, a ver, hay dos temas principales en el tema de los criterios diagnósticos o del cambio en los criterios. Uno es que en el DSM-4, el diagnóstico estadístico de los trastornos mentales,
en el DSM-4 teníamos muchas subcategorías diagnósticas, ¿cierto? Está síndrome de Rett, déficit integrativo de la infancia, síndrome de Asperger, trastorno autista y trastorno autista no diferenciado, ¿sí? El famoso NOS. Entonces lo que sucedía es que como había poca capacitación además, porque había menos conocimiento en general y porque nuestras generaciones, o al menos la mía, creo que ustedes son más no teníamos, no se veían pregrados ni nada por el estilo, había mucho temor al diagnóstico por parte de los profesionales, ¿sí? Entonces se utilizaba mucho esta categoría del trastorno generalizado del desarrollo no identificado. Y al tener 5 categorías diagnósticas posibles, era muy difícil hacer una investigación que aunara a todas estas muestras, digamos, poblacionales. Por lo tanto, si íbamos a hacer una investigación, íbamos a decir, vamos a ver si es que esta intervención funciona o no, cuál es la eficacia, etcétera, ¿de qué población? No podíamos aunarlos a todos. ¿Cómo vas a comparar un RED con un desintegrativo? Es imposible. Entonces se tomaban, por ejemplo, vamos a tomar la eficacia en toda la población que tiene trastornos del desarrollo, así lo llamaban, así como o TGD, trastornos generalizados del desarrollo, todos lo vamos a meter en la misma bolsa, digamos. La eficacia era muy distinta, que hoy en día que tenemos el espectro en que la población a estudiar es mayor. Entonces la dificultad de la homogenización de la población hacía que hubiera mucho menos investigación. De hecho, la explosión en la cantidad de papers por año, desde que se cambiaron los criterios diagnósticos, ha sido muy importante. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué fue lo que cambió específicamente de los criterios diagnósticos? En primer lugar, se incluyeron los trastornos sensoriales, ¿sí? O sea, las alteraciones en la integración sensorial se incluyeron dentro de los criterios B, dentro de los criterios que tienen que ver con todo lo que es preferir que las cosas permanezcan igual, rigidez cognitiva, rigidez conductual, etc. En ese grupo, que no es comunicación, sino que es básicamente rigidez, se incluyeron los trastornos sensoriales. Entonces, antiguamente había niños que por muchos factores eran diagnosticados con trastornos de integración sensorial. No todos, pero un porcentaje de esos niños ahora está dentro del espectro autista. Hay algunos que siguen todavía con el diagnóstico exclusivo de sensorial, pero hay una gran cantidad que antes estaba como para no estigmatizarlo, para no ponerlo en etiqueta, permanecían solamente con el diagnóstico de trastorno sensorial. Entonces, ese porcentaje ya te aumenta la prevalencia. Y en segundo lugar, por supuesto, el tema del concepto de espectro. O sea, todo lo que mencioné recién, salvo el RED y el desintegrativo que salieron, ahora son solamente un tipo de diagnóstico, ¿sí? Un diagnóstico específico, donde entran todos. La gente dice ahora, es que ahora esto es una bolsa de gato, entonces ahora son todos autistas, porque ahora los criterios son más amplios. No es así. No son más amplios, todo lo contrario. Hoy en día podemos especificar con un buen diagnóstico mucho mejor a qué niños nos referimos. Cumple los criterios A de comunicación, cumple los criterios B de rigideces y sensorial, y además luego de eso tenemos que especificar en un buen diagnóstico lenguaje, ¿cierto? Lenguaje desde no verbal hasta el lenguaje fluido, que no significa que no esté alterada la comunicación, que no solo que el lenguaje es fluido, pero la comunicación está igual. O sea, niños que lo que queremos decir con lenguaje fluido es que son capaces de elaborar una oración gramaticalmente correcta. Pero esa oración gramaticalmente correcta sigue siendo hablar de los componentes de las tostadoras en una conversación sobre organicemos un cumpleaños. Entonces, claro, lenguaje fluido, pero alteraciones en la comunicación. Entonces, el primer especificador es lenguaje. El segundo especificador es habilidad intelectual. Antiguamente se correlacionaba directamente habilidad intelectual alta con síndrome de Asperger, y ya era una categoría específica. Y eso no correlaciona. Podemos tener un genio loco que está en su casa encerrado resolviendo física cuántica, pero vive con los vidrios quebrados, sin calefacción, está siempre con los pies fríos, no se alimenta adecuadamente, no cocina, y esa persona tiene un nivel de apoyo requerido de 2 o hasta 3. Necesita apoyo sustancial para permanecer sano, para nutrirse. Entonces, no correlaciones. Es un ejemplo, ¿sí? Esto bien como extremo quizás, pero lo vemos mucho. No correlaciona, y también me interesa mucho difundirlo, directamente el nivel de apoyo requerido con el coeficiente intelectual o con la habilidad intelectual. Y, en último lugar, como lo mencioné recién, el nivel de apoyo. ¿Sí? Entonces podemos tener todas las combinaciones posibles, pero también eso significa que muchos que quedan fuera del diagnóstico, por ser más específico. Es más amplio porque integra las categorías anteriores, pero también excluye mucho mejor, y por lo tanto eso significó lo que les decía recién de la explosión en las publicaciones, porque ahora estos criterios diagnósticos nos permiten diseñar mejores formas de estudiar, y eso a su vez aumenta la prevalencia, no percibida, sino real.
Perfecto, muchas gracias, Viviana. Y Mónica, una pregunta. Después de ver todo esto del aumento de la prevalencia, del diagnóstico, ¿qué se especifica más? ¿Cómo se aborda, intervienen actualmente la neurodivergencia? Sí, y desde ese punto, gracias. ¿No me escucha? Pero tu micrófono se escucha bien. Ahí sí. Desde el punto de vista clínico, que es lo que me compete principalmente, conversábamos con Viviana en algún momento que es súper importante como respecto al abordaje, que cualquier psicólogo que trabaja con niños, también con adultos, con adolescentes, tenga cierto criterio ético de tener la posibilidad de pesquisar, ¿sí? Y nos topamos muchas veces con colegas que dicen, yo no trabajo con neurodivergencia, y finalmente nos topamos que es súper importante que todos tengamos una mirada abierta a la posibilidad de pesquisar y poder derivar oportunamente, ¿sí? Eso como de partida, ¿sí? Cualquier psicólogo que trabaje en infancia, sobre todo, que hay una responsabilidad ética mucho más grande, tiene que tener esa posibilidad de derivar y poder pesquisar, ¿sí? Eso es como lo primero respecto al abordaje, ¿sí? Y luego ya el trabajo terapéutico. Es súper importante, obviamente, el trabajo interdisciplinario, y en MEDS trabajamos en un equipo de neurodesarrollo donde se incluyen las TO, Cono, Kine, recuérdenme, bueno, neurólogo por supuesto, y bueno, otros profesionales, y estamos trabajando muy en conjunto para hacer no solamente las intervenciones en conjunto, sino que también estamos planificando, por ejemplo, terapia grupal. Entonces, efectivamente, el trabajo en equipo es súper, súper importante. Sí. Sí. Fundamental. ¿Y cómo, en esa misma línea, en esa pregunta, cómo extender, que es algo súper importante, sobre todo en la infancia, ese trabajo en equipo que se puede hacer en la atención clínica, pero extenderlo también a la casa, extenderlo a ambientes como el colegio, en donde los niños pasan la mayor parte del tiempo? ¿Qué nos puedes contar de eso que es tan importante para la efectividad del tratamiento? Sí, efectivamente, a ver, porque de alguna manera en esto de la ética y de la responsabilidad profesional, cada uno tiene su expertise, y hay muchos trabajos que no podemos hacer los psicólogos que trabajamos, digamos, un poco como APS, de alguna manera recibiendo de todo, porque finalmente en la clínica uno recibe una familia con una queja, con una demanda, con una preocupación, y de partida no necesariamente vienen con diagnóstico, entonces tenemos que partir de esa pesquisa. Porque insisto, lo más importante es que los papás llegan con una necesidad de qué hago con mi hijo finalmente, cómo lo regulo, cómo hago que duerma, ¿cierto? Cómo hago que coma, cómo hago que vaya al jardín. Entonces, en ese punto, súper importante el trabajo con los padres, ¿sí? Y en lo relacional, ¿ya? Otra cosa es que ese niño necesite un trabajo más de neurorehabilitación, ahí las expertas en eso lo trabajan. El trabajo que tenemos que hacer todos los psicólogos que trabajamos con familias es poder habilitar de alguna manera a estos padres a poder leer a estos niños de otra manera, ¿sí? De ahí es donde toda la teoría del vínculo, del apego, de la mentalización, es lo que tenemos que poner mucho más como en práctica, y no solamente desde lo cognitivo, sino que también de lo afectivo, ¿sí? Entonces, no sé, a lo mejor, Viviana, podrías contar un poquito cómo trabajas tú la mentalización, que yo creo que eso es bien interesante, y luego lo menciono yo. Sí, antes de eso, en relación con lo que tú dices, tú decías, claro, muy correctamente, que todos tenemos que tener algún nivel de capacitación, pero no todos pueden ser expertos en todo. Entonces, por ejemplo, conversábamos justamente con Mónica que como ella es experta en el tema vincular, yo siempre me falta en mi práctica privada esa patita, ¿sí? Porque yo llegan, tal como dice Mónica, con un motivo de consulta definido como cómo ayudar a regularlo, ¿cierto? ¿Qué hago con las pataletas? No quiere ir al colegio, no come, etcétera. Pero al mismo tiempo esa mamá me dice, no lo soporto. Creo que se lo lleva el papá, realmente no doy más. Quemadas, pero así quemadas hasta las bases. Y ese yo no soporto a mi hijo, que es un poco dicho con culpa y sin mirar a la cara, eso yo no tengo espacio para abordarlo, ¿sí? No tengo espacio porque estoy trabajando los temas cognitivos, estoy trabajando habilidades de la vida diaria, estoy trabajando desde lo más básico que es atención conjunta, ¿sí? Lograr los 3 niveles de atención conjunta, que es el mejor predictor del outcome de este niño. Pero paralelamente tengo este tema. ¿Y cuánto puede impactar
una intervención en habilidades sociales básicas o en mentalización si ese niño al mismo tiempo tiene una mamá que dice abiertamente delante de él, no lo soporto? Es muy difícil. Entonces ahí es donde el trabajo en equipo, y no solo en equipo interdisciplinario, sino incluso entre los psicólogos, que la Mónica pueda decir, ¿sabes qué? Esta no es mi área, no me voy a dedicar específicamente a trabajar con el niño, pero sí voy a tomar esta parte, que es trabajar en la culpa materna. Me tocó, les decía a Mónica que no me voy a creer, me tocó la semana pasada una mamá que me dijo, al pasar, haciendo la historia del desarrollo, bueno, porque yo sé que esto es mi culpa, porque yo me fui a Canadá a estudiar 2 meses cuando él era chico. ¿Y de quién? No, me lo dijo la psiquiatra. Yo resisto las ganas de preguntarle, ¿qué psiquiatra? No. Sí, no, generalmente me muerdo la lengua porque si no ponemos el foco en quién fue, y el foco es más bien en resimbolizar todo esto, en trabajar con la culpa y permitir, como decían recién, abrir la ventana para poder entrar a trabajar en vínculo. Pero eso no lo voy a hacer yo no soy experta en vínculo, pero necesito una coterapeuta de alguna manera con la que podamos conversar permanentemente, porque los niños están insertos tal como decías tú, todo el día en el colegio, pero también el tema vincular es básico, y aquí los alumnos de pregrado siempre me hacen esta pregunta. ¿Puede ser por el vínculo que está teniendo estos rasgos, o a lo mejor esto obedece a la relación con la mamá? Y es una pregunta de los años 60, que era la teoría de Bethlehem, ¿cierto? De las madres refrigeradoras, que fue ampliamente desacreditada, que esta madre fría de alguna manera causaba estos rasgos o las características de los autistas. Y es al revés, y hablábamos así como, mira, el huevo o la gallina, ¿cierto? Y no es ni el huevo ni la gallina, son los dos al mismo tiempo. Pero es más bien que esta dificultad para vincularse del niño autista desde muy temprano, para responder con una sonrisa social, para reírse con la mamá cuando hay una broma, para hacer todas esas pequeñas cositas que nos van haciendo el vínculo con nuestros hijos. Si eso no está, generalmente se transforma en un problema vincular. Pero no es porque uno cause el otro, ¿no? Sino que porque van coexistiendo, y de alguna manera, si el vínculo está preservado, ese niño tiene mucho mejor pronóstico. Entonces, esto de la intervención en equipo puede ser incluso intrapsicológica, digamos, no solamente con la TO, no solamente con el fono, en fin. Y se me olvidó la otra pregunta que me hiciste porque se me A mí también se me olvidó. Hablando de neurodivergencia, se me olvidó. la mentalización, claro. Claro, y ahí, por ejemplo, es una situación en la que sirve mucho la coterapia, ¿cierto? O sea, que hay otro psicólogo que está trabajando en vínculo. Y queríamos justamente hacer el énfasis en esto porque tiende a pensarse que no, necesita solamente terapia cognitiva conductual, necesita entrenamiento en habilidades sociales. Y el impacto puede ser tanto o más grande con el agregado del vínculo. Entonces, incluso si ustedes no son especialistas en autismo, ustedes pueden decir, yo me voy a quedar con esto y voy a derivar esto a otro específico. Ya, pero lo que quería decir era que una de las formas que trabajamos mucho es la mentalización, ¿cierto? ¿Qué es la mentalización? Es la capacidad de anticipar la conducta del otro, porque entiendo que el otro tiene una mente diferente a la mía, ¿ya? Y por lo tanto, anticiparla entendiendo el contexto, entendiendo qué significa una determinada conducta, y el poder anticiparlo, meto menos la pata, ¿cierto? Básicamente. Es una parte básica de las habilidades sociales. Yo lo trabajo directamente con los niños, de manera bien concreta, porque a las personas autistas, que esa es la terminología apropiada, que aprovecho de pasar el dato, porque no son pacientes TEA, ni son personas con TEA, son personas autistas, que es la terminología que los mismos autistas prefieren, porque es una condición que es parte de ellos y no es algo que les dio, ¿ya? Cierro paréntesis. Trabajo la mentalización de manera bien conductual, dependiendo del perfil de niños, súper variable, dependiendo de los especificadores que les dije recién, lenguaje, necesidades de apoyo, etc. De maneras bien concretas. Por ejemplo, una de las comorbilidades más frecuentes, digamos, no psiquiátricas, son las alteraciones gastrointestinales, ¿ya? Son los niños chiquititos, que están casi siempre hediondos, ¿ya? Están siempre con molestias gastrointestinales que les genera que están permanentemente lanzando gases por distintos lugares, digamos. Y ahí tú te das cuenta que ellos no mentalizan ni anticipan. Voy a darles un ejemplo, pero se me repite, es muy, muy frecuente, que los niños, siendo muy mundana, estás en la consulta y se tiran feo, perdónenme, pero no lo publican, pero la verdad, esta parte la cortan, pero es para poder especificar algo bien así concretamente. Entonces, yo atiendo con la ventana abierta, porque es una cuestión realmente que está arcada, porque es muy fuerte. Entonces yo les digo a los niños, mira, en este espacio sí,
Le digo un día, si X niño, digamos Juanito, le digo, mira, acá cuando estés en la consulta y sientes que te vas a hacer esto, tú pides permiso, vas al baño, lo haces en el baño y vuelves. ¿Ya? Perfecto. ¿Entendiste? Sí, entendí. Y el niño lo incorpora, porque aprende, porque tiene un coeficiente intelectual normal, normal superior, ¿cierto? O sea, promedio, promedio superior, o incluso una discapacidad intelectual leve o moderada, lo pueden aprender. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que después voy a la sala de espera y tengo estas conversaciones de entrega con la mamá mientras el niño está por ahí, y de nuevo. Yo le digo, pero pucha, Alonso, esto ya lo habíamos... Ah, se llama Juanito, ya habrá no importa. Alonso, esto ya lo habíamos entendido, ya lo había incorporado, ¿qué pasó? Sí, me dice, pero es que eso es en el box. No, acá estamos en la sala de espera. Entonces, claro, si cualquier factor se modifica, el aprendizaje ya no aplica. Me salió esta verso. Entonces, aquí hay un problema no solamente de falta de mentalización, de falta de entender, me salté una parte, de falta de entender que yo tengo una experiencia distinta a la mía, porque la respuesta de él, cuando yo le di esa instrucción, fue, pero es que, ¿por qué si se siente tan bien? Yo sí, no, a mí me da marcada, me da náusea, es muy hedionda. Y él me dice, pero a mí se me quitó el dolor de guata, cada vez que pasa eso, me deja el dolor de guata. Entonces él asumía que porque a él se le quitaba el dolor de guata con eso, entonces a mí también, y también tenía que encontrarlo, digamos, agradable o tranquilizador o aliviador. Entonces, así de concreto puede llegar a ser. Y este ejemplo también nos demuestra las dificultades en la generalización del aprendizaje. Entonces, mi parte de la mentalización es bien ABC. ¿Sí? Antecedente, conducta, consecuente, y cuál es la consecuencia para el otro, y cómo el antecedente explica. Y eso se aprende muy bien. La dificultad en la mentalización con los autistas está más bien en la generalización de los ambientes. Bien. ¿Tú? Sí, lo que pasa es que esa es la parte más cognitiva de la mentalización y la parte más afectiva tiene que ver con todo lo relacional, y una cosa es atribuir el estado mental al otro y otra cosa es explicarse la conducta, ¿sí? Porque, insisto, la queja y la demanda con la que llegan los padres es no puedo regular la conducta. O sea, principalmente lo que más le complica a los padres, a los profesores, es la desregulación emocional, ¿sí? Entonces, efectivamente, a ver, porque finalmente la dimensión vincular tiene que ver con que yo como adulto pueda leer las señales de esa guagua. O sea, los que hemos sido mamás, papás, una guagua que llora y que hay que aprender a leer esas señales, ¿cierto? Y esa posibilidad de atribuirle estados mentales y emocionales al niño es lo que permite que se vaya incorporando el sentido del sí mismo, el sentido de un encuentro con un otro y la subjetividad, ¿sí? Porque no es lo mismo que yo diga, no, si está llorando siempre por lo mismo, a que diga, no, es que en realidad hoy día no durmió siesta, ¿sí? No, es que en realidad se quedó pensando en algo que le pasó ayer en la casa de un amigo, ¿sí? Eso es darle subjetividad y la individualidad al niño, y esa es la parte mucho más profunda de la mentalización, ¿sí? Y yo quería comentar ahí, porque, bueno, neurodivergente con TDA, que hay algo súper importante que me pareció que era relevante mencionar, porque la habilidad mentalizadora del adulto tiene que ver con poder sensibilizar y sintonizar con el niño. ¿Y qué pasa? Que cuando yo le enseño a ese niño a atribuirse estados mentales a sí mismo, el niño puede sentir que tiene un cierto control de la situación. ¿Sí? Ya no es como se desborda siempre, sino que cuando hay una causa, el niño va sintiéndose mucho más como en sí mismo. No sé si me explico. ¿Sí? Pero eso hace que es la base del proceso como de diferenciación y individuación. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, también que las dificultades de mentalización en las personas autistas muchas veces son un caldo de cultivo para las comorbilidades afectivas, ¿sí? Lo que decía Mónica, que es en el fondo el proceso de identidad. Una de las causas más frecuentes que relatan los mismos niños cuando llegan con intentos de suicidio, porque tenemos dos vías de entrada, ¿cierto? Que es los niños que ingresan entre los 18 meses y los 3 años de detección temprana, que son generalmente los que tienen alteraciones sensoriales importantes, que es lo que destaca en ese momento, porque el resto de las habilidades tampoco se espera de la población general, de los neurotípicos. Entonces eso es lo que destaca en ese momento, que está claramente disminuido en su desarrollo. Entran muchos niños a esa edad, y el otro grupo etario que entra es los adolescentes que hacen depresiones importantes y que llegan a conclusiones catastróficas porque no hay una apertura diagnóstica. Ellos no saben que tienen autismo, ¿cierto? O que son autistas. Entonces, a tu pregunta, por ejemplo, sobre los colegios, lo que estamos haciendo mucho ahora es intervenir en los colegios con lo que se llama intervención mediada por pares. De manera de que al comprenderlos todos y hablar abiertamente y cortar ese secreto, que es también catastrófico porque genera
un resentimiento en los compañeros. ¿Sí? ¿Por qué él sí? ¿Por qué él tiene la adecuación y yo no? ¿Por qué él tiene más tiempo para la prueba? ¿Por qué él puede salir e ir al baño 10 veces? Etcétera. Entonces, ese es un tema. Y el otro es que estos chicos que llegan con intentos suicidas, la conclusión a la que han llegado es: lo mío es tan grave que no sé qué es, porque nadie me lo ha explicado, pero tiene que ser muy grave, porque nadie lo comprende, porque nadie me puede ayudar, y finalmente mi familia sería más feliz si yo no existiera. Porque, de nuevo, la respuesta de las madres es esto que tiene esta mezcla de culpa con desesperación, con cómo lo abordo, con qué, etc. Entonces, finalmente, la respuesta del intento suicida muchas veces es: voy a ayudar a los demás, ¿sí? Ayudar a que descansen de mí. Si yo, en cambio, puedo entender como niño, cuando mis puños están apretados, cuando mi cara está roja, es porque voy a desregularme, puedo leer mi estado mental y decir: esto es rabia, si pasan 3 minutos más voy a terminar tirando una silla, entonces pueden evitarlo. Y ya no es mi familia sería más feliz sin mí, sino cómo aprendo a leer mi estado mental para anticipar que en ese momento yo, antes de perder el control, porque lo describen así, mi cabeza se separa de mi cuerpo, esa es la descripción literal de los niños, en ese momento yo voy a autorregularme y decir: ahora necesito salir. Pero para eso se requiere la capacitación de los profesores. Entonces, finalmente, lo que estamos haciendo hoy en día, intentando hacer, y que la nueva ley en eso ha ayudado muchísimo, porque al obligar, por ejemplo, al estudio de DEX, al estudio de regulación emocionales conductuales, y obligar al diseño de un plan de acompañamiento emocional y conductual, según la circular 587 del Ministerio de Salud, y con los colegios se están viendo obligados a capacitar a su personal. Y en esa capacitación estamos trabajando en la posibilidad de que los profesores puedan también mentalizar al alumno, ¿sí? Decirle: mira, está con estas señales, anticipemos. Sí, desde esa perspectiva, por eso que no vamos a tener una autorregulación si no hay un otro que regule. O sea, la base de la autorregulación es que haya un adulto significativo que regule. Y efectivamente yo le pregunto a los papás, como, no sé, entrar al colegio, al jardín, ¿ha hecho algún vínculo con una tía? ¿Cuál es la tía de la que te habla? ¿Sí? ¿O cuál se apega? Porque es súper importante que haya un vínculo significativo en la regulación, ¿sí? Y todo eso lo que es predictor también, y lo quería mencionar como con la comorbilidad de los trastornos de personalidad, ¿sí? O sea, mucho trastorno de personalidad. Yo lo estoy diciendo desde la clínica, sin ninguna cifra, pero con ¿Cómo? No, tú dices del desarrollo de los niños, ¿sí? En autismo y en déficit atencional, como finalmente, porque tiene que ver con cómo me estoy subjetivando yo con los otros, ¿sí? Como desde qué lugar me estoy relacionando y vinculando, qué lugar me ponen los otros, ¿sí? Y esta dinámica familiar que hablábamos como del niño que no es visto, que es visto como un objeto, sino que es parte como instrumental de la dinámica familiar, pero nadie se pregunta qué le pasa, ¿sí? Bueno, eso da para mucho, ¿sí? Y así como este tema. Los niños no verbales, perdón, quería que los niños no verbales pasan mucho, hay que trabajarlo específicamente. Sí, bueno, este tema yo creo que es un tema que da para conversar sesiones enteras. Hablamos ahora específicamente de autismo, pero hay muchas otras neurodivergencias también. Y en honor al tiempo, bueno, cerramos este módulo y muchas gracias a nuestras dos expositoras. Muy agradecidas de estas presentaciones de ustedes, por supuesto, y los otros panelistas que tuvimos hoy día. Creemos que damos un puntapié inicial, ¿verdad?, a este convenio que tenemos con Clínica Metz, muy relevante tanto para la universidad como para la clínica. Y quiero agradecer públicamente ahí a la Vero, a la María José, a la Lore, que han estado trabajando arduamente en generar esta instancia. Esperamos que podamos tener más instancias como esta y vamos a seguir trabajando en otras sorpresas que les tenemos por ahí para presentarles más adelante. Y ahora los invitamos a un cóctel que tenemos en la carpa abajo, y todo eso auspiciado, por supuesto, por Laboratorio Vago y el proyecto Inés y Mate. ¿Ya? Así que nos vemos abajo.
Oye, qué pesada. Yo y también gracias a ustedes.